Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un material que, la verdad, le da una vuelta a una de las ideas, a una de las doctrinas centrales del cristianismo. A una de las más importantes. Sí. Totalmente. Tenemos sobre la mesa unos extractos de un libro Trinidad no existe, de Freddy Delgado, y el plan es sencillo. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a destripar la argumentación teológica que usa el autor para defender una idea, que es bastante radical, que Dios es una sola entidad, Jesucristo, y no una Trinidad. Eso es. Y un aviso importante antes de empezar. Aquí no vamos a tomar partido. No estamos para validar ni para refutar. Para nada. Nuestra única misión es exponer y analizar los argumentos, las pruebas bíblicas que usa el libro para construir su caso, tal y como nos han llegado en las fuentes. Exacto. Pensemos que esto es como una exploración de una perspectiva teológica muy específica. Que se conoce como unicidad, ¿verdad? Se conoce como unicidad, sí. Y nuestro trabajo hoy es desglosar la lógica interna del texto, ver cómo interpreta las Escrituras para llegar a esa conclusión. Es un ejercicio de comprensión. No de conversión. Para nada. Es solo entender el argumento. Venga, pues vamos a ello. La primera piedra que lanza el autor es muy directa. Sí, no se anda con rodeos. Dice que la Trinidad es una invención humana, una completa falsedad. Y su primer argumento es casi, como una falta técnica. Sí, es una objeción de base. Dice que la palabra Trinidad no aparece ni una sola vez en toda la Biblia. Y ese es su punto de partida para todo lo demás. Para el autor, esto no es un detalle sin importancia, es un pecado teológico. ¡Ostras! Lo conecta directamente con advertencias bíblicas muy serias, sobre no añadir ni quitar nada a las Escrituras. Ah, claro. Menciona, por ejemplo, Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada. Exacto. Y lo remata con Apocalipsis 22, que amenaza con plagas a quien se atreva a añadir algo a las profecías. O sea, que el autor arranca con una postura muy literalista. Si la palabra no está escrita explícitamente, el concepto no debería existir en la doctrina. Ese es su desafío frontal a siglos de tradición. Claro. Desde su perspectiva, usar el término Trinidad es, literalmente, hacer lo que la Biblia prohíbe, añadir a la palabra de Dios. Así que lo descarta de raíz. ¿Vale? De acuerdo. Si echa por tierra la Trinidad por no ser un término bíblico, ¿qué pone en su lugar? ¿Cuál es la base sobre la que construye su alternativa? La base es una sola roca, un mandamiento que él considera el más importante de todos. A ver. Deuteronomio 6, 4. El famoso Shema Israel. El autor insiste en que esa es la declaración de fe fundamental, la verdad innegociable. Y Jesús lo confirma, además. Claro, para darle más peso, recalca que el propio Jesús, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, lo confirma como el primer y más grande mandamiento. La unidad absoluta de Dios es el pilar. Uno es. Ahí está la clave de todo. Pero entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo encajan en esa unidad el Espíritu Santo? Porque el Nuevo Testamento está lleno de ellos. Y aquí es donde el libro introduce su concepto central, la idea de manifestaciones. ¿Manifestaciones? Sí. Según esta visión, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas distintas que coexisten. Son tres roles. Tres modos. Tres formas en las que el único Dios se ha mostrado. Exacto. Se ha manifestado a la humanidad para cumplir propósitos diferentes. A ver si lo pillo. ¿Sería como un único actor interpretando tres papeles distintos en la misma obra? ¿Sería algo así según el libro? Esa es una analogía perfecta. El autor diría que sí, totalmente. Dios se manifiesta como Padre en su rol de creador. Vale. Luego, ese mismo y único Dios se manifiesta como Hijo, es decir, se encarna, se hace carne en Jesús para poder redimir a la humanidad. Y nos queda el Espíritu Santo. Y finalmente, ese mismo Dios se manifiesta como Espíritu Santo, que es la forma en la que se derrama sobre los creyentes para vivir dentro de ellos. No son tres seres, es un solo ser. Actuando de tres formas diferentes. Según la necesidad del plan de salvación. Justo. Vale. Esa idea de manifestaciones, la verdad es que choca de frente con algunos pasajes que todo el mundo tiene en la cabeza. Sí, es consciente de ello. Primero que se me ocurre es el de la creación, en Génesis 1:26. Ese famoso, hagamos al hombre a nuestra imagen. El plural, claro. Suena plural, a un comité divino, como lo explica el libro.
Lo aborda directamente, porque sabe que es uno de los pilares del argumento trinitario. Claro. Su interpretación es que ese plural no es un diálogo interno de Dios, ni con otras personas de una deidad. La tesis del libro es que Dios le estaba hablando a su corte celestial, A los ángeles. a los ángeles. Argumenta que los ángeles fueron testigos de la creación, que se regocijaron en ella como dice el libro de Job, pero no participaron en el acto de crear. Eran el público. Un momento, pero ¿decir que estaba hablando con los ángeles no es una suposición un poco grande? ¿El libro ofrece alguna prueba del propio texto para justificarlo? Sí, y aquí es donde el autor cree que encuentra la prueba textual definitiva. Ajá. Señala un detalle que considera crucial. Justo en el versículo siguiente, el 27, el lenguaje vuelve inmediatamente al singular. Ajá. Y creó Dios al hombre a su imagen. El verbo está en singular. Para el autor, esto es la demostración de que el hagamos era un plural majestático o un diálogo con su corte. Pero que la acción, el acto de crear, la llevó a cabo una única entidad, Dios. Exacto. El que crea es uno solo. Entiendo la lógica con el Génesis, pero me viene a la cabeza una escena que parece hecha a medida para la doctrina de la Trinidad. Ya sé a cuál te refieres. El bautismo de Jesús en Mateo 3. Ahí tenemos aparentemente a las tres figuras en escena a la vez. El Hijo en el agua, el Espíritu como una paloma. Y la voz del Padre desde el cielo. Sí, esa escena es, sin duda, el mayor desafío para su tesis. ¿Y qué dice? Le dedica bastante espacio, claro. La explicación que da es que lo que ocurrió en el Jordán no fue una reunión de tres personas divinas, sino una teofanía. Una manifestación visible de Dios orquestada para un espectador concreto, Juan el Bautista. Ah, o sea que era para él. Era para él. La lógica del autor es la siguiente. El Espíritu de Dios, que desciende como una paloma, no es una tercera persona, es el propio Dios Padre manifestándose de forma visible y espiritual. Y la voz que dice, este es mi Hijo amado. Según el libro, la voz no es una persona hablándole a otra, es el mismo Espíritu de Dios, o sea, el Padre en forma de espíritu, expresando su agrado al posarse sobre su tabernáculo de carne y sangre. Que es el cuerpo de Jesús, el Hijo. Exacto. En esta interpretación, hijo se refiere al cuerpo humano, al hombre en el que Dios habita en plenitud. O sea, no es una reunión familiar de la Trinidad, sino una especie de espectáculo divino con un único actor. Para un único espectador principal, que era Juan. Para que no tuviera dudas de quién tenía delante. Es una vuelta de tuerca interesante a una imagen tan icónica. Exacto. Es una escena con un propósito, no una revelación de la naturaleza interna de Dios como tres personas. El único Dios se manifiesta de tres formas a la vez para confirmar la identidad de Jesús. Pero el argumento que parece definitivo para la Trinidad es el que da el propio Jesús al final del Evangelio de Mateo. La Gran Comisión. Mateo 28:19 manda a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro, imposible, ¿no? Parecería que sí, pero esta es probablemente la parte más elaborada y central de toda la argumentación del libro. Aquí está el meollo. Aquí está. El autor se aferra a un detalle gramatical que considera la clave de todo. La frase está en singular. Jesús dice en el nombre. No en los nombres. No en los nombres. Espera. O sea que lo que el libro plantea es que la práctica bautismal de casi toda la cristiandad durante 2000 años se basa en una malinterpretación gramatical. Simple, pero crucial. Es una afirmación de un peso enorme. Menuda afirmación, sí. Para el autor, ese singular es una señal inequívoca de que Jesús no se refería a tres nombres distintos de tres personas distintas. Sino a uno solo. A un único nombre, que representa y engloba esos tres títulos o manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres propios, son títulos. Son funciones. Son funciones, describen la relación de Dios con nosotros. El mandato, según él, era bautizar en el único nombre que encapsula todas esas funciones. ¿Y ese único nombre de salvación, según el libro, es? Jesús. Claro. El autor sostiene que el nombre que unifica los roles de Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesús. Y para demostrarlo, presenta lo que él considera la prueba irrefutable. Que no está en la teoría, sino... Y en la práctica de los primeros cristianos. ¡Anda! O sea que, según el autor, si leemos lo que los apóstoles hicieron de verdad... Veremos que nunca usaron esa fórmula trinitaria. Nunca. Exactamente. Él lanza un desafío.
Afirma que no existe ni un solo registro en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles de un bautismo que se realizara así, usando la fórmula del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni uno. Por el contrario, cada vez que se describe un bautismo se hace de una única manera. Cita Hechos 2:38, cuando Pedro dice, «Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo». Cita Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5. Todos, sin excepción, mencionan el bautismo en el nombre de Jesucristo o del Señor Jesús. Eso es una bomba teológica, porque para el autor, esto no es que los apóstoles desobedecieran a Jesús, sino todo lo contrario. Esa es la prueba. Es la prueba de que entendieron el mandato a la perfección. Esa es su conclusión. Para él, los apóstoles comprendieron que el nombre singular del que hablaba Jesús era, de hecho, el nombre de Jesús, y por eso, al obedecer, aplicaron el nombre correcto. Esta lógica del bautismo nos lleva directos al corazón del asunto. Si el nombre es Jesús, ¿quién es Jesús realmente para este autor? Claro, porque ya no puede ser la segunda persona de una Trinidad. No en absoluto. La cristología que presenta el libro es radicalmente diferente. Jesús no es una segunda persona divina. Sino, Jesús es el Padre eterno, el Dios único y todopoderoso del Antiguo Testamento manifestado en un cuerpo humano. o sea, no una parte de Dios. No, es la totalidad de la deidad habitando en un velo de carne. Una afirmación así de rotunda necesita un respaldo bíblico muy fuerte. ¿En qué pasaje se apoya para sostenerla? Se apoya en varios pasajes clave que, según él, la teología tradicional ha interpretado de forma alegórica, cuando deberían leerse literalmente. Dame un ejemplo. El más claro es la conversación de Jesús con el apóstol Felipe, en Juan 14, cuando Felipe le pide, «Muéstranos al Padre». La respuesta de Jesús es contundente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que la teología tradicional interpreta como una unidad de propósito o de revelación, pero que este libro se lo toma al pie de la letra. Son la misma persona. Si ves a uno, ves al otro. Punto. Vale. Otro pasaje fundamental es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. El autor no lo interpreta como una unidad de voluntad, sino de esencia e identidad. Son el mismo ser. Y luego viaja al Antiguo Testamento, a una de las profecías más famosas sobre el Mesías, en Isaías 9:6. La que dice que un niño nos es nacido. Esa misma, la profecía describe los títulos que llevará ese niño, y entre ellos están Dios fuerte y, el más importante para su argumento, Padre eterno. Claro. El autor plantea una pregunta que considera irresoluble para la teología trinitaria. ¿Cómo puede el Hijo ser llamado Padre eterno si son dos personas distintas? La única respuesta lógica para él Es que el niño que nacería, Jesús, es la encarnación del Padre. Claro, el argumento es potente. La contradicción de llamar Padre al que se supone que es el Hijo. Y me parece recordar que también conectaba las famosas declaraciones de «Yo soy» de Jesús. Sí, ese es el remate. El libro conecta todas las veces que Jesús dice «Yo soy» en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo y, sobre todo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ajá. Lo conecta con la revelación de Dios a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3:14, cuando Dios define su propio nombre como «Yo soy el que soy». Y según el autor, cuando Jesús usa esa misma fórmula. No está solo hablando de su preexistencia, está reclamando para sí la identidad misma y el nombre sagrado del único Dios de Israel. Vale, tenemos a Dios como Padre Creador y como Hijo Redentor, que en realidad son el mismo ser en distintas manifestaciones. Sí, nos queda la última pieza del puzzle, el Espíritu Santo. Si no es una tercera persona, ¿qué es? Pues siguiendo exactamente la misma lógica, el Espíritu Santo no es una tercera entidad. Es Jesús otra vez. Es el propio Espíritu de Jesucristo. Es la presencia de Jesús mismo, pero ya no limitada a un grupo físico. Sino de forma inmanente, habitando en los creyentes. Después de su ascensión al cielo, exacto. Pero Jesús en el Evangelio de Juan promete enviar a otro consolador. La palabra otro suena a alguien distinto, ¿no? Como lo enfoca el libro. El autor analiza esa palabra, otro, en griego alos, y argumenta que puede significar otro de la misma clase, no necesariamente un individuo diferente. Ah, vale. Su interpretación es que Jesús se refiere a sí mismo, volviendo en una nueva forma.
en una nueva manifestación, en espíritu. De hecho, hay una frase clave que dice Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Para el autor, ese vendré a vosotros es la promesa del Espíritu Santo. No es que envía un tercero. Es que Él mismo volverá. Él mismo. Es una distinción sutil pero clave. No es otra persona, sino otra forma de estar. De estar con ellos en la carne, a estar en ellos en el espíritu. Esa es la idea. Jesús moraba con los discípulos de forma externa, en un cuerpo. La promesa del Consolador era que Él mismo, a través del Espíritu, volvería para morar en ellos. De forma interna. Exacto. Y para reforzar esta identidad entre el Espíritu y Jesús, el libro utiliza como prueba definitiva un pasaje de Pablo. ¿Cuál? En Romanos 8:9, que dice: «Y si algo no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». El autor lo ve muy claro. El texto no dice el Espíritu Santo, que es una tercera persona. Dice el Espíritu de Cristo. Los iguala. Los iguala completamente. Así que en esta teología, sentir la presencia del Espíritu Santo es literalmente sentir a Jesucristo habitando en ti. Se cierra el círculo. Se cierra del todo, se cierra por completo el círculo de la deidad única. Recibir el Espíritu Santo no es recibir a una tercera entidad, es recibir la presencia viva y activa de Jesús resucitado en el interior del creyente. Bien, creo que hemos recorrido toda la estructura del argumento. Hemos visto cómo, partiendo de la ausencia de la palabra Trinidad en la Biblia, Sí. el libro de Freddy Delgado construye un modelo alternativo basado en la unidad absoluta de Dios. Un modelo que identifica a Jesucristo como la encarnación plena de ese Dios único, y que, para sostenerse, reinterpreta de forma sistemática pasajes clave, como la creación, el bautismo de Jesús o la Gran Comisión. Así es. Ha sido un recorrido por una teología que, aunque es minoritaria, presenta un sistema coherente y muy anclado en una lectura literal de ciertos pasajes de la Escritura. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, me parece a mí. Sí, una pregunta fascinante. El argumento del libro se apoya muchísimo en el literalismo, en que la palabra Trinidad no está. Y te hace pensar, Claro. ¿hasta qué punto la falta de un término específico en los textos fundacionales invalida un concepto teológico que se desarrolló más tarde? Un concepto que se creó precisamente para intentar sintetizar y dar nombre a lo que se leía, entre líneas. Exacto, en la totalidad de la revelación bíblica. Es esa eterna tensión entre la letra explícita y el espíritu del texto. Esa es. Es una reflexión sobre si las doctrinas son descubrimientos de verdades que ya estaban ahí esperando un nombre o si son construcciones posteriores. Este libro defiende con vehemencia lo segundo. Y esa pregunta sobre cómo nombramos nuestras verdades más profundas va mucho más allá de la teología.